El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el Radar de los Barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El Radar de los Barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos a una edición más del Radar de los Barrios. Este lunes 21 de septiembre, en la que iniciamos nuestra semana, dedicándola a los educadores de Venezuela, a los educadores que han estado haciendo un trabajo, una misión loable en medio no solamente de las dificultades propias de la crisis que vive el país, sino también de este hecho sobrevenido como ha sido la pandemia del COVID-19. Educadores, por cierto, de quienes tenemos historias a lo largo y ancho del país, de cómo han inclusive arriesgado su propia salud por llegar a zonas donde sus alumnos no tienen acceso a Internet, donde sus alumnos, aún teniendo acceso a Internet, no disponen de un teléfono inteligente para recibir clases vía online, o tampoco disponen de recursos para mantener un plan de datos que les permita una comunicación permanente con las instituciones educativas o, en este caso, con sus docentes. Pero por encima de la dificultad está la vocación de servicio, está la inspiración que da, no el salario precisamente, porque hoy nuestros docentes son uno de los peores pagados del hemisferio. Nuestros docentes hoy tienen sueldos de hambre, sueldos prácticamente que son, si se quiere, en sentido figurado, son allí un hecho simbólico, el salario, porque lo que hoy gana un docente no representa ni siquiera el acceso a un cartón de huevos en el mes. De manera que los docentes en Venezuela son, junto a nuestros médicos, son quienes tienen en sus hombros la carga más importante en este proceso de pandemia, porque en ellos han recaído dos sectores importantes y trascendentales para, después de el COVID, tiene que haber un camino de luz para Venezuela, y precisamente sin estos dos sectores sería muy dificultoso lograrlo, y aun cuando están trabajando en medio de la adversidad y con las uñas, se mantienen firmes en valores, firmes en los principios, firmes en la vocación de servicio que los inspira a seguir, a presentar la cara por el futuro de Venezuela, que no es un tema retórico, es un concepto definido y es un concepto que se aplica en el contexto de toda su palabra, porque los niños y los jóvenes ciertamente son el futuro de Venezuela. Y en unos años no vamos a tener bono demográfico si los médicos que preparamos en años anteriores no estuvieran combatiendo el COVID. En unos años no vamos a tener un bono demográfico importante para nuestro país si los maestros no estuvieran saliendo en medio de la pandemia a encontrarse con sus alumnos cumpliendo las medidas del COVID, cumpliendo esas medidas, a encontrarse con sus alumnos para poder darles educación con una mediana calidad a quienes en medio de la mayor pobreza que atraviesa Venezuela no pueden tener acceso
a Internet, y esa es la inmensa mayoría de la población estudiantil en nuestro país. Por eso vamos a tener en línea hoy a varios docentes y vamos a iniciar en este momento con el profesor Rafael Peña. Él es director de la Escuela Técnica San José Obrero de Fe y Alegría en Antímano. Profesor Peña, muy buenos días, bienvenido al Radar de los Barrios, le saluda Ingrid Palacio. Cuéntenos, profesor, no solamente de el gran esfuerzo que están haciendo los docentes por la disposición de un salario digno, pero en el caso de Fe y Alegría es seguir es haciendo la protesta, pero sin dejar de atender a los muchachos, además buscando ayudas de fuera para tratar de que el estudiante venezolano no se vea en la obligación, producto de la crisis, de abandonar la escuela. Muy buenos días, bienvenido al Radar de los Barrios. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad que nos siguen brindando de hacer visible lo que debiera ser el derecho a la educación de todo ciudadano, ¿no? Y cómo las garantías y las políticas educativas y públicas deben ir hacia eso, a la corresponsabilidad, para que podamos seguir brindando una educación de calidad, una educación en medio de la crisis, de la emergencia educativa, una educación que realmente sea significativa en los aprendizajes para nuestros muchachos. Y realmente, como lo decías, realmente las condiciones se hacen cada vez más adversas para poder seguir educando a un estudiante, ¿no? Desde Fe y Alegría, como lo decía nuestro director, el padre Manuel Aristorena, bueno, estamos comprometidos desde hace 65 años. Fe y Alegría estaba comprometido con la educación porque es la forma de transformar un país, y de una educación técnica, de una educación de valores, una educación de un ciudadano que sea capaz de respetarse y respetar su contexto, su comunidad, y de aprovechar todos sus talentos en función de un bienestar colectivo. Y desde ahí, pues bueno, Fe y Alegría ha venido, ya tenemos más de 2 años haciendo la visibilización de la problemática de la educación. No solo tenemos que hablar del docente en cuanto a las condiciones laborales, como bien lo explicaste, realmente 3, 4, 5 dólares con lo que puede estar un docente ganando ahorita, realmente eso no es un estímulo, ni es la compensación meritoria por un trabajo que se esté realizando, ¿no? Pero efectivamente ya desde hace 2 años venimos haciendo el énfasis en esa situación, pero seguimos comprometidos con una educación porque sabemos que el derecho a la educación no lo podemos vulnerar. Nosotros cumplimos con la responsabilidad que tenemos de educar, de abrir nuestros espacios, nuestros aprendizajes de las distintas modalidades. En el tiempo de esta cuarentena, pues tuvimos que recrearnos con muchísimas estrategias para tratar de seguir y sostener al grueso de nuestra población. En Fe y Alegría, yo, como lo decía, no fue un año exitoso, el término de ese año no fue exitoso, esa palabra no cabe, porque realmente dejamos en el camino, a nivel nacional se quedaron muchos muchachos fuera del camino. Fe y Alegría llegó a atender al 80% de la población que tenía, entonces eso para nosotros ya es algo preocupante, y donde afinamos nuestra batería para que en este nuevo año escolar podamos atender al grueso. Pero como lo has dicho, no es un problema solo de Fe y Alegría o de los colegios de ABE, es una situación real a la cual no se está atendiendo de la manera oportuna para que podamos realmente dar una atención a estos estudiantes, donde las condiciones ni de los docentes ni de los estudiantes están aptas para poder hacer este proceso. Sin embargo, nosotros de Fe y Alegría pues seguimos ratificando nuestro compromiso con la educación y ratificamos nuestra exigencia para que las condiciones y el Estado garanticen las condiciones necesarias para que se pueda dar. Profesor, sin duda alguna, y usted marca en su intervención un antes y un después cuando se refiere a que, bueno, el derecho a la educación es de los jóvenes, es de los muchachos. No es un derecho del Estado, aunque es su deber. El Estado está obligado a proveer al estudiante de las condiciones, y como bien lo está definiendo, ese es el contexto de Fe y Alegría, con todos los esfuerzos que hicieron, con todas las formas de estrategias que lograron y que obtuvieron, porque conocemos
Yo soy una defensora de Fe y Alegría y conozco de la obra en la que trataron de insertarse producto de ver cómo los muchachos estaban desertando de las escuelas por el hambre, por la necesidad, porque no podían llegar a las escuelas sin comer, o muchos llegaban sin comer y se desmayaban en las escuelas, y empezaron a buscar estrategias. Correcto. Entendiendo de que la necesidad es del muchacho y del joven, del niño, del adolescente, y en medio de esa adversidad entender que si los dejamos afuera, ellos seremos mucho más vulnerables y seremos más propensos a esquemas totalitaristas, a esquemas de manipulación, cuando un ciudadano no se forma, no se educa en valores, no se educa en capacidades académicas y, por supuesto, en conocimiento para la libertad del pensamiento plural. Correcto, definitivamente es así. Como lo decíamos, educar es un derecho que nosotros es irrenunciable y es, digamos, como el fundamental para que todos los demás se estén dando, ¿no? Entonces, desde ahí, Fe y Alegría, en medio de esta emergencia educativa, de esta emergencia humanitaria compleja que ha sido sostenida ya durante todo este tiempo, pues cómo educamos a un niño donde en su casa le falta el alimento, o donde no tiene, digamos, el agua, o donde no tiene, digamos, lo elemental como para un cuaderno, como para poder realizar sus actividades. Fe y Alegría siempre ha estado durante sus años mirando cuál es la realidad, cuál es el contexto, y desde ahí dar respuesta a ese contexto para garantizar a ese ciudadano tenga las mejores condiciones, en la medida de lo que podamos hacer. Y como lo has dicho, nosotros a través de todos estos años ha sido buscar proyectos, alianzas, aliados, personas particulares que también solidarias, que nos van ayudando a programas de alimentación, a programas de las campañas que vamos haciendo de un cuaderno para cada estudiante, de brindar opciones, pero tenemos que estar claros que realmente esos son, como digamos, esos paliativos que vamos buscando para sostener a ese muchacho dentro de los espacios educativos. Pero es que eso no es lo ideal. Lo ideal es que nosotros tengamos políticas educativas, políticas públicas que realmente permitan que cada padre pueda garantizar la educación de su hijo. Cuando antes, en el tiempo de uno estudiaba humildemente, pero los padres tenían para pagarnos para el pasaje, para darnos para la merienda, para darnos quizás inclusive para recrearnos en algún espacio. En este tiempo y estos últimos años, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, ¿cuáles posibilidades han tenido reales en eso? Han tenido que estar pendientes para trabajar, han tenido que estar pendientes en cómo ayudar en casa, la problemática de la comida, cómo han podido tratar de responder o ayudar a los padres, inclusive cómo han tenido la emocionalidad, cómo ha cambiado en casa, porque las preocupaciones son mayores. Y antes nosotros estábamos pendientes de estudiar, no pendientes a lo mejor donde mi mamá y mi papá va a sacar el dinero. ¿Me explico? O sea, realmente las condiciones actuales hacen que cada día sea como más cuesta arriba, que un chamo se piense que a través de la educación, oye, voy a tener un futuro distinto. O sea, y nosotros estamos empeñados en que lo entienda, en que lo visibilice, en que lo pueda comprender, y que aún en medio de la adversidad tenemos que prepararnos para que cuando las circunstancias cambien, porque tienen que cambiar, ya estemos preparados y en mejores condiciones para rescatar y mejorar todos los procesos. Así es, además que el muchacho termine entendiendo, enamorándose de la educación como un escalón importante para el crecimiento de su vida, la capacitación. De hecho que la transición que está viviendo, como usted lo ha señalado, de tener que decidir, voy a la escuela o salgo a buscar algo en la calle para ayudar en mi casa, es un proceso duro, porque la escuela es el segundo hogar de nuestros jóvenes, y ellos allí desarrollan tantas formas de crecimiento, tanto individual como grupal, la forma en que se aprenden a asociar, a compartir. Claro. Y es un proceso muy fuerte para un niño tomar esa decisión, que a veces ni siquiera corresponde, porque no es su responsabilidad. Tiene que existir, sin duda alguna, las garantías por parte de las políticas públicas emanadas por los entes gubernamentales responsables de esto, de garantizarle al niño las condiciones para que pueda asistir a su escuela
con todas sus necesidades cubiertas. Y eso tiene que ver, por supuesto, en cortar el cerco de la pobreza. Se corta una vez que impulsemos los programas educativos en el país. Claro, y que desde ahí también sigue siendo el llamado, como lo dijo el padre, o sea, estamos comprometidos con la educación y exigimos las condiciones para que se den, como también las condiciones para que el personal que trabaja, el personal docente, que tenemos vocación, que la hemos demostrado durante muchísimo tiempo en cualquier rincón de este país, porque no es primera vez que los sueldos o las condiciones laborales han estado, digamos, en situaciones de crisis o que tengamos que seguir defendiéndola. Durante muchísimos años hemos tenido que estar defendiendo las condiciones económicas del trabajador, del docente, del obrero, del administrativo, para que pueda seguir dando la garantía de una educación. Pero es que desde hace 2 años, del 2018, por lo menos lo que fue la convención colectiva fue violada en mayor expresión. Nosotros nos deben 280% desde el 2018 hasta enero de este año, que eran aumentos que debieron darse de manera puntual y no se dieron, como igual otras condiciones que estaban en la contratación colectiva. Hoy pensar que un docente que gane 3, 4, 5 dólares mensual, donde tiene que hacer todo un proceso de evaluación, más ahorita en un proceso a distancia, porque online no podemos hablar de una educación online realmente efectiva y productiva, porque no todos nuestros estudiantes tienen las condiciones, la internet no está, los equipos no están, el docente no los tiene, la mayoría no lo tiene. Por eso, y el docente tampoco los tiene, entonces es una realidad que tendríamos que aterrizar para que poder decir, bueno, ya va, para que eso se dé, yo tengo que garantizar entonces que tengan las canaimas, como fue un proyecto importante que se debió haber impulsado de manera sostenida, de que los estudiantes y el personal lo pueda tener, cosa que nosotros nunca como personal lo tuvimos, que realmente la conectividad puedan estar en las condiciones mejores para que la gente se pueda desarrollar, porque ¿qué quisieras tú? Efectivamente que todos los chamos tuvieran opción a manejar las tecnologías, porque efectivamente eso es el proceso, la avanzada de la educación, no es quedarnos ya solo en los procesos anteriores. O sea, si están esos recursos, si están esas nuevas tendencias educativas, las nuevas propuestas pedagógicas, oye, hacia eso queremos ir. ¿Tenemos que formarnos los docentes? Sí, claro que sí, pero ¿con qué motivación y con qué ganas tú estimulas a un docente que mensualmente va a tener 4 o 5 dólares, cuando a lo mejor dedicándose a vender verduras, o dedicándose a otro oficio, o dedicándose solamente a tareas dirigidas cerca de su casa con 4 o 5 chamos, sin tener mayor esfuerzo que trasladarse, que pensar en el pasaje, que pensar en si llegó el agua o no llegó el agua, sino que atendiendo a un grupo de estudiantes ahí pueda tener mayores recursos. O sea, es una realidad dramática que si no atendemos, y tú lo dijiste muy bien ahí al momento, ¿Aló? Sí, lo vimos muy bien. Si no atendemos esa realidad del docente, ¿qué docente va a estar educando a los chamos? ¿Qué chamo va a formarse en un futuro cuando tiene la carencia de un docente que no está yendo? No es lógico que haya materias que no tengan docente, pero es lógico que un docente tome la decisión de no seguir dando clases cuando su realidad familiar, que tiene que atender a los hijos, las básicas no las puede cubrir. Por Dios, eso es algo que está en la mirada de cualquiera, y hay que ser serios y responsables como para dar respuesta con eso y no simplemente dejarlo pasar como que por decreto ya todos vamos a ir al colegio. Así es, además que bueno, hay que tener en cuenta, profesor, que ningún alumno con hambre aprende ni ningún docente con hambre enseña. Claro, no, bajo esas circunstancias es imposible que camine como debe ser el camino correcto la educación en Venezuela, ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Claro, pero como y lo quiero dejar claro, que cuando defendemos los derechos de la educación, porque parece que a veces se quiere quedar como que sí, estamos defendiendo nuestro sueldo. No es nuestro sueldo, estamos defendiendo el derecho a una educación que sea pertinente, que sea eficaz, que sea de calidad y que pueda tener las condiciones tanto para el personal ejercerla como para el estudiante poderlas aprovechar. Así es, tenemos que hacer una pausa comercial, le invitamos a quedarse en el siguiente segmento para que hablemos de esas posibles propuestas que desde los Fe y Alegría se están haciendo y que también pudieran darse y practicarse en otros sistemas educativos en Venezuela. Vamos a hacer una pausa comercial y regreso con más.
Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al Radio de los Barrios. Estamos conversando con el profesor Rafael Peña. Él es director de la Escuela Técnica San José Obrero en Fe y Alegría en Antímano. Profesor, quedábamos en el tema de las propuestas y bien lo definía usted desde la perspectiva de que un docente probablemente en este momento esté pensando, ¿regreso o no regreso al colegio? ¿Doy o no doy clases en el sistema regular educativo cuando coloque un cuidado diario o cuando coloque tareas dirigidas, le dé refuerzos pedagógicos a los muchachos y resulta que en una semana puedo obtener lo que me cuesta en mi salario normal hacerlo en unos 3 meses? Tanto es así, para refrendar con lo que usted está diciendo, que hace unas semanas conocí de Higuerote, que es una zona que, toda la zona de Barlovento, es una zona que ha parido muchos docentes para el Estado Miranda. Ha formado muchos docentes porque la carrera docente en Miranda se formaba mucho hacia el lado de Barlovento. Bueno, los docentes en Barlovento saben lo que están haciendo, limpiando en los clubes de playa, haciendo días de limpieza en esos lugares, porque con eso obtienen un promedio de unos $20 por el día de limpieza, cosa que solamente $5 o $6 son el salario mensual dependiendo de la categoría en la que esté el docente. Entonces allí tú te das cuenta la decadencia y el estado de riesgo, porque aquí hay una alerta, que hay un estado de alarma, un estado de emergencia, porque la fuga de talentos es gravísimo para el sistema educativo de Venezuela, y sobre todo cuando podemos decir y sentirnos orgullosos de la calidad de los docentes venezolanos. Y igualmente tocas un tema también importante que uno pudiera mirar en lo pedagógico. ¿Cuánta gente se está formando para ser docente? ¿Cuánta gente realmente está en lo pedagógico para sustituir a los que de una u otra forma ya tenemos años en este proceso? Entonces, son situaciones que efectivamente requieren de una reflexión de políticas reales, concretas y efectivas que puedan dar respuesta a la problemática de la educación, digamos, de la emergencia educativa en la que nos encontramos. Así es. Además, ¿cuál sería? En este caso, profesor, a veces ustedes son Fe y Alegría, es ejemplo de no quedarse solamente en la denuncia o en la protesta creativa, porque, bueno, yo protesto, pero sigo educando, pero no dejo de visibilizar la grave situación, pero yo no voy a crear mayor perjuicio. Ya el Estado está creando un perjuicio en los docentes y en los estudiantes. Probablemente si asumimos unas medidas más radicales, sigue siendo el mayor perjudicado es el estudiante. Por Correcto. Eso admiro a Fe y Alegría, porque Fe y Alegría hace protestas creativas
visibiliza el problema desde la perspectiva, cuando un Fe de Alegría recurre a aliados, como usted lo ha llamado, traza convenios con entes internacionales, es evidenciar que aquí adentro no se está resolviendo el problema, no se está trabajando en el problema y hay grave situación. Evidenciar que un niño de Fe de Alegría tiene que recibir una ayuda y un subsidio porque solo con su cuadro familiar no puede sostenerse en la escuela, eso es evidenciar el problema, pero también es presentar una propuesta, porque abandonar a los niños sería lo más terrible, la decisión más traumática y más lamentable que se pueda dar. Desde esa perspectiva, profesor, ¿qué faltaría? ¿Qué usted le colocaría o qué le sumaría usted a la propuesta que hemos visto debatido mucho en las redes sociales, sobre todo, y en los pocos medios de comunicación que existen, el regreso a clase? ¿Cómo lo plantearían ustedes? Bueno, para nosotros desde Fe y Alegría, como te lo digo, en la defensa del derecho a educación es primordial. Efectivamente, ¿qué faltaría? Que realmente las condiciones estuviesen. Cuando hablamos de esas condiciones estamos hablando, y ya lo he planteado anteriormente, o sea, retornar en este momento cuando los estudiantes no tienen todas las condiciones, bien sea de internet, de conectividad o de una computadora en casa, hace como que el proceso sea más difícil. No obstante, para nosotros seguimos visibilizando ese tema, pero seguimos buscando distintas alternativas que nos ayuden a llegar al mayor número de muchachos. Por ejemplo, cuando estuvo este tiempo de cuarentena que tuvimos en este proceso, se establecieron distintas estrategias. Nosotros también desarrollamos guías de aprendizaje para que los muchachos, por áreas de conocimiento, por áreas de formación, y los muchachos que no las podíamos hacer llegar por WhatsApp, por Facebook o por correo, pues bueno, buscábamos la forma de imprimirla. Es decir, claro, no podemos imprimirla para todos, porque también tener la tinta, tener el papel, se hace cuesta arriba. Pero vuelvo y digo, al mirar el problema, buscamos la forma de tener una solución, ¿no? Y de hecho, desde ahí, Fe y Alegría, por ejemplo, el problema de la alimentación, que nosotros teníamos un programa de alimentación, de nuestros chamos le dábamos comida a todos los 600 estudiantes, más el personal, con aliados, aliados particulares, con ONG que hemos logrado realizar ese convenio. Y bueno, durante este tiempo, ¿cómo hacíamos con esos muchachos estando fuera si no tenían la alimentación? Se buscó los recursos, se buscó la forma para, bueno, por lo menos ver que un kit de alimentación pudieran tener los más vulnerados dentro del grupo de los más vulnerados, ¿no? Fe y Alegría no descansó durante este tiempo de vacaciones porque estaban pensándose cuáles estrategias íbamos a funcionar, si estábamos en semipresencial, si estábamos en presencial o si estábamos a distancia. Cómo nos íbamos a organizar los colegios para que al arrancar el año escolar pudiéramos estar en las mejores condiciones, bueno, insisto, con todas las deficiencias, en las condiciones para poder arrancar un año escolar, sabiendo que tenemos esas limitaciones, cuál es la línea base, cuáles son los estudiantes que tienen internet, cuáles tienen televisor, cuáles no tienen televisor. Todo ese diagnóstico lo hemos estado realizando para poder saber cuál es el que se nos puede quedar atrás y de qué manera vamos a atender a ese muchacho. Se comenzó también una campaña de los teléfonos inteligentes desde mayo, porque bueno, había que brindar condiciones a los profesores para que poder garantizar ese derecho a la educación. Comenzó una campaña también para animar a los estudiantes al retorno a clase para evitar lo que puede ser la deserción o el chamo que se quiere quedar en casa o que tiene que ir a trabajar y entonces de una u otra manera no dejarlo fuera del sistema educativo. Es decir, nuestro afán está en seguir buscando las herramientas, las estrategias, los mecanismos. Tenemos distintas estrategias para trabajar la parte socioemocional de los estudiantes y de la familia. Una palabra oportuna que son audios donde estimulamos a través de la parte espiritual, pero también desde la parte emocional, a levantar la esperanza de que efectivamente a través de la educación debemos hacerlo. Y cómo garantizar una campaña donde los papás, los padres, y yo desde aquí quiero hacerle ese llamado, cada papá, cada persona que tiene un hijo o tiene un sobrino, o en general, la sociedad civil debe unirse a esa campaña de nosotros por la defensa de una educación, porque la educación es la suma de todos los esfuerzos de cada uno de nosotros, y aquí los papás tienen un rol importantísimo, más allá de lo político, de lo político partidista,
porque realmente la educación tiene un sentido político, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra, no partidista de preferencia de una cosa con la otra, no, sino el derecho que tiene todo ciudadano a tener una educación desde las condiciones de las capacidades donde pueda responder y donde pueda tener las condiciones mínimas para poderlo hacer. Entonces, es un llamado que nosotros seguimos haciendo, donde los papás tenemos que solidarizarnos con los docentes. Yo como director, pero también soy docente, oye, yo no puedo quedarme sin un docente, porque ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es una descompensación que, como bien lo dijo desde el pedagógico, no se tiene para hacer el equilibrio que se necesita. O sea, un docente fuera a un docente que retorne, no hay el equilibrio para el retorno de los docentes, el que sale y el que entra, el que egresa y el que ingresa. Pero entonces lo invito a continuar con nosotros. Nos quedan 2 segmentos, está muy interesante, pero tenemos que hacer una pausa comercial. Regreso con Muy bien. Usted escucha El Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba. Solo por RCR, porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. A continuación, titulares. 10:32. Este lunes se inicia otra semana de la llamada flexibilización ampliada de la cuarentena en todos los estados del país, a excepción de los municipios fronterizos de Apure, Táchira y Bolívar. Iván Freites, secretario general de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros, aseguró que la única refinería que está produciendo gasolina en este momento en el país es la de Cardón, ubicada en el estado Falcón. Ayer la produjo más o menos 10.000 barriles de gasolina. Hoy debe estar produciendo por cercanos a los 25.000 barriles de gasolina. Eso ni siquiera es el 10% de lo que consumíamos nosotros hace 10 años. En Venezuela se consumían hace 10 años 270.000 barriles diarios de gasolina. Aquí se alegra la gente porque, ya están produciendo 25.000 barriles allá en la refinería Cardón. Aquí en Venezuela se producían más de 450.000 barriles de gasolina diarios. Exportábamos más de 200.000 barriles diarios de gasolina. Eso eran recursos que entraban para Venezuela, eso eran hospitales, eso eran escuelas, eso eran alimentos, eso era productividad, eso era agroindustria, eso eran universidades, eso era educación, todo eso Venezuela. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, informará oficialmente este lunes a los ministros de la Alianza sobre las reuniones que sostuvo con el Grupo Internacional de Contacto para apoyar una salida a la crisis venezolana. En internacionales, en España, el sur de Madrid amaneció este lunes con fuertes medidas para limitar la movilidad con el objetivo de frenar la expansión de la COVID-19. La tormenta Beta se acerca a Texas y el huracán Teddy a Bermudas. Y en los deportes, en la Fórmula 1, el Gran Premio de Eiffel, previsto para el próximo 11 de octubre en el circuito de Nürburgring en el oeste de Alemania, podrá acoger hasta 20.000 espectadores pese a la pandemia. 10:35.
En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Regresamos al Radio de los Barrios. Estamos conversando con el profesor Rafael Peña, quien es director, para quienes nos sintonizan a esta hora, director de la Escuela Técnica San José Obrero en Fe y Alegría. Y ha sido una conversación bastante inspiradora a pesar de la crisis y de la adversidad. Estamos hablando del derecho que tienen, el derecho a la educación, inclusive basado en el derecho de quienes se formaron para educar, de recibir un salario justo, un salario digno, que provea todas sus necesidades básicas, entendiendo de que el educador tiene el derecho de recibir el salario digno que le permita cubrir sus necesidades sin verse la obligación de tener 5 o 3 ingresos o abandonar la escuela porque el salario que percibe no le representa ni siquiera el 20% de la canasta básica. Profesor. Aquí estoy. Aquí seguimos. Sí, seguimos, claro que sí. Pensando y bueno, sí, en esa línea, como lo estábamos conversando, efectivamente Fe y Alegría durante todo este tiempo, lo que en este tiempo de vacaciones, en este tiempo, digamos, que debimos haber estado vacaciones, es seguir impulsando proyectos sobre ese derecho a la educación y buscando también alternativas como a paliar también, digamos, las condiciones de ese docente, de ese trabajador. No porque sea nuestra responsabilidad, vuelvo y digo, hay una responsabilidad del Estado que es, bueno, nosotros a través del convenio, pero yo quiero dejarlo también establecido que no estamos hablando solo de los trabajadores de Fe y Alegría, ni de los trabajadores de la educación católica BEP, porque a través del convenio que valoramos y reconocemos que el Estado siga, reconociendo las condiciones del convenio, que es la ayuda a la familia para que los hijos estudien en los colegios católicos, ¿no? Para que puedan, la colaboración del padre sea menor. Pero efectivamente debe haber esas condiciones, respetar esas condiciones, ¿no? Entonces, al no estar, efectivamente, pues bueno, en estos momentos Fe y Alegría ha seguido buscando esas alternativas para poder garantizar ese derecho a la educación de los chamos. Como te decía, nosotros lo que fue vacaciones era mirar, bueno, qué proyectos se pueden estar desarrollando por si veníamos a presencial o semipresencial, de qué manera, cuáles son los productos, los implementos de bioseguridad que había que tener, las condiciones del colegio. Todo eso genera una cantidad y vuelvo, insisto, en Fe y Alegría, esa ayuda que vamos teniendo nos va permitiendo poder mejorar y gestionar nuestros centros en condiciones, digamos, más óptimas de lo que pudieran ser. Pero hablemos de los niños que están en los colegios públicos, donde las condiciones de infraestructura, las condiciones de agua no están, las condiciones de mejoramiento, que aun cuando el personal puede hacer un gran esfuerzo de limpiarlo, pero ¿de dónde salen los recursos para mantener, para los implementos de bioseguridad? ¿De dónde salen los recursos para poder garantizar un espacio? Ya sabemos que los estudiantes no van a estar, pero y el docente para organizarse, para planificar, para ponerse de acuerdo con el otro colega, tiene que hacerlo a veces en forma presencial, tiene que estar asistiendo de un momento a otro. Esa curva de contagio del COVID es un efecto que también en este momento preocupa, porque realmente en cada uno de los contextos también tenemos que brindar la seguridad de un docente, porque ¿qué pasa? De un trabajador, inclusive un obrero o un administrativo, porque si se enferma, ¿cómo respondemos con los medicamentos? Que es un tema también que no hemos entrado y que también está en eso.
Entonces, es un poco, como lo has dicho, nosotros desde la esperanza, porque ese es nuestro principio, seguir el modelo de Jesús, que en medio de la injusticia denuncia lo que no está bien, pero anuncia, oye, unos cambios, unos buenos tiempos, una forma de mirar las cosas, de sembrar la esperanza de que juntos podemos hacer los cambios que requerimos. Y partiendo de la palabra de Jesús, prepararnos, o sea, en medio de la crisis, de los tiempos malos, prepararnos para los tiempos buenos que han de venir. Claro. Y los tiempos buenos se aprovechan solo cuando tenemos la capacidad de, en medio de la adversidad, habernos preparado. Usted decía algo bien importante, profesor, y me atrapó con eso cuando dijo, bueno, el rol que asume la sociedad para vencer la adversidad, o sea, ¿qué papel juega Fe Alegría? Desde la Asociación ABET estamos trabajando para probablemente, primero entender que no es nuestra responsabilidad directa, pero tampoco podemos dejar a un lado o abandonados a su suerte a los estudiantes y a los docentes. ¿Qué rol va a asumir la sociedad desde ser creativo, desde yo voy a prepararme no para sustituir al Estado, sino para prepararme y entender que el Estado no ha cumplido con su rol, pero eso no me hace a mí indiferente ante lo que está ocurriendo? Eso es correcto, y es así, y desde siempre, pues bueno, Fe Alegría que es un movimiento de educación popular y de promoción social, busca esa movilización hacia la búsqueda de soluciones, hacia saber que el problema lo vamos a tener, pero no me puedo quedar paralizado, sino tengo que buscar accionar como ciudadano, como padre, como cristiano, como persona, para mejorar esas condiciones, no solo a favor mío, sino a favor de un colectivo, ¿no? Y ese ha sido nuestro llamado continuo desde toda la vida, pero con mayor fuerza durante estos últimos 2 años, donde se ha hecho con el énfasis a través de nuestra campaña. Nuestro lema de este año, más que un lema, se convierte siempre en una convicción, es unidos por la educación. Unidos por la educación, todos tenemos que unirnos por la educación porque ese es el derecho fundamental y la posibilidad que tenemos de salir adelante, ¿no? Entonces, es ese llamado continuo a asumir el rol que nos corresponde a cada uno, en donde se encuentra cada uno con las capacidades y talentos que tiene, pero sumando a favor. Así es, además presentándonos desde la propuesta, no desde solo la queja y el estancamiento, Claro. porque la queja nos deja en el estancamiento. Claro. Podemos hacer la denuncia, podemos revelar lo que está ocurriendo, pero también proponiendo e identificando que estamos asumiendo un rol que de momento no nos corresponde en la totalidad, pero si no lo asumimos, el hundimiento nos va a arrastrar a todos. Sí, y que el miedo no nos puede vencer. Así el es. miedo, y vuelvo, insisto, todos tenemos miedo ante una situación, bueno, por lo que vamos viviendo, ¿no? Y de una u otra manera, el miedo se nos ha convertido como en una situación que paraliza. Para nosotros como cristianos no es el miedo, lo puedo tener, pero el miedo lo que me permite a mí es prepararme y darme el empuje necesario como para buscar y salir adelante, ¿no? De ser valiente, de arriesgar, de, como decía nuestro fundador, el padre José María Vela, como esa chispa que enciende, esa chispa que llega a contagiar y a iluminar, ¿no? En tiempos de oscuridad somos esa luz para iluminar, para encaminar, y como lo decía, defendiendo lo que corresponde, pero denunciando también lo que no está bien. Ese es el rol, ese es el rol verdaderamente protagónico y verdaderamente de estar educados y de la importancia de tener educación, porque la educación es el conocimiento, es la llave que te abre la puerta a la libertad de pensar, de discernir, de saber qué está bien y qué está mal, qué no merezco y qué merezco y qué no merezco. Tenemos que hacer una pausa y al final, profesor, me gustaría que nos dejara, ya para cerrar, las reflexiones de este año 2020 y qué le ha dejado esta experiencia que ha sido inédita en la educación y que también nos ha dejado un gran aprendizaje como familia y sobre todo a ustedes como educadores. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más.
Les estamos presentando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Remodelaciones de casas, apartamentos, oficinas, fincas, interiores y exteriores con acabado profesional. Mundo de Remodelaciones. Nos adaptamos al presupuesto de nuestros clientes. Llama sin compromiso 414-032-5419. Mundo de Remodelaciones. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a nuestra parte final del Radar de los Barrios de este lunes 21 de septiembre, en lo que sería la primera semana o el inicio de la primera semana de la educación regular en Venezuela, y que de acuerdo a la información emanada desde Miraflores, este año escolar se inicia de manera no presencial. Estamos conversando con el profesor Rafael Peña, quien, nos ha llenado no solamente de conocimiento, sino de positividad, de esperanza, de fe, de que en tiempos malos nos debemos preparar, no para quedarnos en los tiempos malos, sino para ser diferentes, porque van a llegar tiempos buenos y tenemos que estar formados para los tiempos buenos, y eso lo hace él desde la escuela Jesús Obrero en el Fe y Alegría de Antímano. Profesor, ¿qué les ha dejado este 2020? Este crecimiento, además, que ha sido una época inédita para los que estamos en este siglo, ha sido inédito, y ha sido además bastante controversial, porque estando en Venezuela se han vivido como varias pandemias en un mismo momento, y ha tocado ser bastante creativos, y de verdad que hay que aferrarse a Dios en todo momento para no claudicar. Bueno, voy a empezar de menos a más. Realmente, en principio, debemos reconocer, ha sido un cansancio para el personal docente todo este trabajo, porque en distancia trabajamos muchísimo más. No regulamos nuestro tiempo, a cualquier hora atendemos los estudiantes, las guías pendientes, por lo menos hablo desde lo que ha sido San José Obrero, pero me atrevo a decirlo de los colegios de Fe y Alegría, ¿no? Porque realmente entre los colegas, cuando lo vamos conversando, los directivos, lo hemos visualizado. Ha sido un cansancio mayor. Al término, siento que nos ha dejado un aprendizaje muy importante en cuanto a la interpelación de nosotros como docentes en el uso de nuevas tecnologías, de nuevas plataformas. Estábamos limitados con eso, y quizás este tiempo nos hizo la invitación y la reflexión a aprovechar mayores oportunidades en plataformas que nos pudieran podernos preparar para que cuando las condiciones estén
poderlas utilizar y recrear más nuestras estrategias pedagógicas, ¿no? De cara a, también inclusive nos ha dejado como la importancia que tiene el trabajo de desarrollar competencias, habilidades, capacidades en los estudiantes, sobre todo las socioemocionales, para prepararse a la resiliencia, para prepararse a la adversidad. Eso, chamos, cómo sacar esa fuerza interior que me permita a mí, en medio de todas estas circunstancias, seguir, llorar, detenerme, reflexionar, pero seguir, avanzar y no quedarnos. Siento que tenemos que hacerlo, ese trabajo de las competencias socioemocionales. Siento que ha dejado también en los padres y representantes una mayor valoración y reconocimiento de la gestión de un docente, de lo que el docente estuvo haciendo, lo que viene haciendo, pero sobre todo en este tiempo donde los papás se tuvieron que convertir en ese acompañante de ese hijo, de seguirle más de cerca en casa, pues han mirado todo el esfuerzo y el empeño y el trabajo, ¿no? de ese docente que estuvo allí acompañando a los muchachos. Desde el punto de vista de los estudiantes, la valoración de su espacio educativo para socializar, para seguir aprendiendo, el deseo de volver al colegio. Nosotros somos una escuela técnica y de la técnica tienes que aprender las áreas prácticas, la electricidad, la electrónica, la máquina de herramientas, el ajuste, el torno, la soldadura, la refrigeración. ¿Cómo lo hago en la distancia? Se hace muy cuesta arriba, ¿no? Entonces, esa manifestación que a veces nos dicen es que yo quiero ver, es cómo pensar que, bueno, cada 15 días o cada cuánto tiempo podemos estarlo teniendo por pequeños grupos, fijarnos distintas estrategias, porque efectivamente el estudiante siente ese deseo y esa necesidad, ¿no? Y además de entender las riquezas que tenía, ¿no? Claro, exacto, de socializar con el otro, de aprender con el otro, de trabajar en equipo, de pensar en un proyecto, del día a día, reconociendo todas las debilidades que también podíamos estar teniendo como docente y como centro. Fe y Alegría, yo siempre lo digo, no nos creemos los mejores, hacemos nuestro esfuerzo por hacer lo mejor cada día, ¿no? Y de dar una mejor educación desde lo que tenemos, ¿no? Y por eso los espacios de formación que nos brinda la institución, las exigencias. Un profesor que trabaja, una persona que trabaja en Fe y Alegría sabe que las exigencias son mayores que en otra institución, ¿no? Porque, bueno, efectivamente están los espacios de formación, está el acompañamiento, está el monitoreo, está el seguir si el muchacho en qué condiciones está de nutrición. O sea, hay una serie, digamos, de estrategias que vamos implementando para tratar de garantizar esa formación integral del chamo, ¿no? Y algún aprendizaje que yo también dijera es ese reconocimiento que tiene el padre en la educación de Fe y Alegría, ¿no? Yo siento que, y vuelvo y digo, también puedo decir de los colegios católicos, yo no me voy a, lo que pasa que, bueno, vivo el de Fe y Alegría y me dan el feedback continuamente los papás de gratitud, de agradecimiento, de estar pensando, de estar apostando, ¿no? En medio de toda esta crisis. Pero siento que ha sido algo bien importante y es ahí donde hay que capitalizar todo este derecho a la educación, ¿no? El padre pueda entender que no es solo San José Obrero o no es solo Fe y Alegría el que puede estar garantizando el derecho a su hijo, porque buscamos las 1000 estrategias, sino que el vecino que está ahí, que no estudia en un colegio de Fe y Alegría y estudia en un colegio oficial o en otro colegio que a lo mejor es privado y está caro y no lo puede pagar, bueno, ¿cómo mirar que debemos exigir el derecho para todos en igualdad, como lo establece la Constitución? Así. La equidad en toda la oportunidad de que todo chamo tenga un derecho a una educación de calidad, que sea eficiente, que sea efectiva y, bueno, en las mejores condiciones donde un docente se sienta ganado, inspirado, dispuesto, más allá de su vocación, a saber que, bueno, lo que voy a recibir me va a permitir mantener a mi familia y eso me va a dar tranquilidad y no me va a generar una angustia porque lo que estoy ganando no me permite a mí poder tener, digamos, las condiciones de mi familia, las básicas, porque no estamos hablando de lujo, estamos hablando de las básicas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, profesora. De verdad que una hora de una inspiración muy linda, de verdad que de esto se necesita mucho más en Venezuela, porque quedarnos en el ayayay es ser parte de los irresponsables, es ser parte del oscurantismo. Creo que pasar a la acera de la luz es proponer, no con esto estamos sustituyendo el rol del Estado, no con esto vamos a tapar el rol del Estado, no con esto vamos a dejar de decir que el Estado no está cumpliendo con sus responsabilidades,
pero como sociedad tenemos el deber, tenemos el derecho y tenemos la obligación de buscar alternativas frente a un Estado que no defiende nuestros derechos, que no garantiza las posibilidades de educación de nuestros hijos, y es necesario saltar la adversidad, y si esa adversidad es el propio Estado, creo que entonces hay que organizarnos para, como bien usted lo ha definido, unirnos por el derecho a la educación de nuestros jóvenes. Gracias, profesor, ha sido de verdad muy enriquecedora. Gracias a ustedes por esta oportunidad. No, extraordinario, muchísimas gracias por su trabajo, y vaya de parte del Radar de los Barrios nuestro reconocimiento a todos los Fe y Alegría, especialmente a ustedes allá en Antímano, que son vencedores de la adversidad. Dios me los bendiga. Nos despedimos en la mañana de hoy desde la Gerencia General Jaime Nestares, de la producción general Willy Arcaya, desde la producción del Radar de Yelix Saoní, desde los controles, nuestro querido César Arteaga y nuestro gran amigo querido José Gregorio González, quien condujo en la mañana de hoy para ustedes Ingrid Palacio. Esto ha sido el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Dios bendiga esta semana. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político. Porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.